Un bibliotecario chaqueño, preocupado y además muy comprometido con lo que él hace y sobre todo con los alumnos de la escuela en la que él trabaja y preocupado por la violencia que hay en las aulas. Hablamos del bullying todo el tiempo. Hoy mismo estuvimos hablando con una psicóloga sobre la violencia en las aulas, sobre esta forma de discriminación también que es tan dolorosa para tantos chicos. Bueno, creó un proyecto. Se trata la biblioterapia. ¿De qué se trata justamente este proyecto? Para tomar conciencia sobre el daño que hace el bullying, se lo vamos a preguntar a Marcos Valenzuela, este bibliotecario de Chaco. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día, qué gusto conversar con vos. Buenos días, para mí también es un placer tener esta conversación desde la provincia del Chaco, Los Frentones. De Los Fuentones, ahí estás, en Chaco. ¿Y en qué escuela estás trabajando? Bueno, yo soy bibliotecario de la escuela 460 de la localidad de Los Frentones. Bueno, contame qué es la biblioterapia, ¿cómo la definís? Bueno, le cuento. La biblioterapia se puede definir como un andamiaje, como un proceso de asistencia que se le da al alumno, al paciente, al lector, a través de la lectura, a través de los libros. De ahí el libro y terapia, que es asistencia. Pero ¿cómo los acompañas? ¿Cómo es la actividad? A ver, vos, por ejemplo, llevas a los chicos a la biblioteca ¿y qué hacen? Le cuento. A nosotros, el Ministerio de Educación de la provincia nos pide que podamos trabajar, desarrollar, generar proyectos de clubes de lectura. Y en esta oportunidad lo que hice fue crear este club de lectura con los chicos de séptimo, con una orientación hacia lo que es la biblioterapia. Lo que yo hago es seleccionarle un determinado tipo de literatura, que es el infanto-juvenil, de lo que se dispone en la biblioteca, y se los presento a ellos para que ellos puedan seleccionar. Y siempre la primera impresión es el criterio para ellos para poder seleccionar el tipo de libro. Por ejemplo, si un libro es muy extenso, a ellos por supuesto que no les va a atrapar. Lo mismo con la tapa, que entre más llamativo sea o tenga determinada característica, siempre va a ser más llamativo. Y eso es lo que yo le presento, ellos seleccionan y después llevan a la casa a leerlos. Antes de hacer todo este tipo de proyecto, lo que yo le había explicado a ellos era que tenían que tener un lugar para la lectura, con un tipo de luz, y poder administrar mejor su tiempo para poder dedicarle enteramente a lo que es la lectura del libro que ellos seleccionaron. ¿Y ese libro? Dale, disculpa. Sí. A su vez también lo que yo hago es una lectura del Caballero de la Armadura Oxidada, que se usa en filosofía, en psicología, para la orientación de la persona. Y en esa lectura que yo le hago, le hacemos un análisis en común, traemos esas ¿cómo se llama? Esas acciones, esas reflexiones que hace el personaje a la realidad. Y en ese proceso es donde se trata de crear. Y el objetivo aquí precisamente es que ellos puedan sensibilizarse, reflexionar y crear empatía. La verdad que es lindísimo lo que contás, es lindísimo lo que haces. ¿Esos libros que vos elegís son temáticas en particular o temática libre? No, es libre. Porque tenemos muy poco material infanto-juvenil, entonces lo que tengo disponible es lo que les ofrezco, y ellos después hacen una selección final del material que le parezca mejor. Y a partir de esa lectura y esas charlas que tienen, ¿cómo ayudas a que tomen conciencia con respecto al daño que hace el bullying? Bueno, le explico. Gastón del Río, que es un psicólogo, había escrito un libro de educación y biblioterapia. Sí. Y él explica que en el libro, en su libro, que lo que se intenta buscar es que a través de la lectura, a través de los procesos por los que atraviesa este personaje, el chico, el lector,
se mimetice con esas acciones, con esa aventura, con ese proceso por la que está atravesando ese personaje. Y de esa forma pueda adquirir las emociones, pueda seleccionar las emociones, pueda diferenciarlas, y en determinado momento, cuando se presente X situación, sea de acoso, sea de violencia, ellos tengan la oportunidad de poder decidir de qué forma poder reaccionar a ese evento. Eso es lo que se busca. Claro. Otra cosa, como le decía, es desarrollar la empatía También. en el alumno a través de la lectura, a través de estos cuentos, porque todo cuento siempre lo que busca el autor es atrapar, y atrapa de una manera que siempre sea lo más común a la realidad. Lo que vive el personaje sea parte de una realidad. Claro, Entonces, porque se puede identificar al lector, para que el lector para que el lector se pueda identificar. Claro, eso es lo que se busca, eso es lo que busca el autor. Y bueno, por supuesto lo que yo busco, que ellos puedan mimetizarse y puedan generar empatía, porque si yo siento, el otro también siente. Entonces, lo que genera es un ambiente de comunidad y se evita, de cierta manera, lo que es la violencia. Por supuesto que esto es un proceso muy complejo, es algo muy grande, porque no solamente involucra a los docentes, involucra a la escuela, sino también a la familia y a la comunidad. Entonces, esto que yo hago es apenas una gota en el océano. Pero el hecho de hacerlo, se trata de buscar las estrategias mejores que hay para poder llevar adelante y buscar resultados positivos siempre. Es así. Y como vos decís, es una gota, pero qué importante que es esa gota y qué importante que es que personas como vos, comprometidas con el tema, preocupadas, porque el tema del bullying es un tema que atraviesa a todos, lamentablemente hay cada vez más casos, es muy triste lo que se vive, hay mucho daño el que se hace a un niño que sufre bullying, por eso digo que es importante que se hagan cosas como esta, ¿no? Que además el niño tenga la cabeza ocupada pensando en otras cosas y no se vaya por el lado de la violencia, de la discriminación y de todos esos hechos tan tristes. ¿Ha habido casos de bullying importantes? ¿A vos por qué te preocupó tanto el tema? ¿A partir de algún desencadenante en particular? Sí, hubo este tipo, la pandemia a nosotros, a los docentes, nos marcó un antes y un después, porque las actitudes que tenían los chicos antes de la pandemia eran otras. Había un tipo de comportamiento que después de la pandemia, cuando gradualmente ingresamos a las aulas, se empezó a notar. Aquel alumno que tenía más contención de la familia era un comportamiento normal, por así decirlo, agradable, se podía avanzar en actividades. Y en ese alumno que en la familia había problemas, no había contención, no generaban conectividad, el problema que se generaba, que tenían en cuanto a comportamiento, no era bueno. Había desinterés por el alumno, molesto, generaba en el ambiente del aula incomodidad, y eso molestaba y perturbaba a los demás compañeros. Llegó un punto, un caso muy particular era que estaban haciendo fila para comprar en el kiosco de la escuela, y en un momento de vaya a saber qué fue lo que pasó, uno de los compañeros le había mordido el brazo a otro de un grado más avanzado. Y eso, nosotros conocemos la situación por la que atraviesa ese chico que agredió. Conocemos, tenemos un historial, sabemos lo que sucede. Y la pandemia lo que hizo fue empeorar la situación. Entonces lo que se busca inclusive con los docentes es generar contención. Y bueno, con la biblioterapia busca también eso, que el chico se sienta contenido, liberado y pueda sentirse cómodo, porque la comodidad es lo que genera calidez y genera unidad. Hace
que creo que el mes pasado tuvimos un caso de una chica que casi fue abusada. Ay, por favor. Y que el hecho de que en el aula se genere un cierto nivel de calidez o de unidad entre el docente y el alumnado evitó que eso escalase a algo peor. Claro. Que los animara quizás a hablar. Claro, lo que se busca es que apuntar todo hacia el mismo lado y buscar siempre las estrategias, la manera, la forma, pero generar en el alumno contención. Me encanta lo que hacen, me gusta que la escuela tenga este tipo de actividades, de acciones. Es genial que no se queden como docentes así, viste, sentados en el aula frente al pizarrón dando la clase, sino que haya mucho dinamismo, que haya muchas ganas, creatividad en esto. ¿Estás en la biblioteca? ¿Estás trabajando ahora? Gracias a la gente, gracias a los directivos. Justamente la semana antepasada había hecho toda una movida de cosas porque me iban a traer estantes. Sí. Y bueno, ahora me llegaron los hierros y los estoy pintando para poder montar estantes, porque con esta noticia que se hizo nacional estoy recibiendo bastante apoyo en cuanto a lo que es materiales. Sí, la verdad sorprende. Creo que la semana pasada me llegó un señor de Buenos Aires. Imagínense la distancia que hay de Chaco a Buenos Aires. De la frontera con Santiago del Estero a Buenos Aires, y me trajo libros, y yo no podía creer que desde allá haya traído los libros. ¿Viste qué cosas lindas que pasan? No son libros, ¿cómo decirle? Nuevos, sino son libros usados, todo, como yo le decía, todo texto que traigan, que es para mí un insumo para este proyecto. Y entre esa pila de libros había una nota de la señora de este hombre que me trajo, y me decía que le costaba poder desprenderse de los libros, pero sentía que el hecho de que pudieran ser utilizados a ella le hacía sentir feliz. Y eso para mí fue te llenó el corazón. Fue emocionante, porque es como que ella me daba una parte de suya para que yo pueda compartirlo con mis alumnos. Te llenó el corazón ese regalo y todo lo que estás viviendo, y es muy lindo, la verdad que nos encanta, por eso son las historias que nos gusta compartir también acá con todos nuestros televidentes. Marcos, un placer conocerte, te dejamos seguir trabajando para que quede bellísima esa biblioteca. Un abrazo a toda tu gente de allí, a todos los chaqueños, y gracias por este ratito. Muchísimas gracias a vos también por difundir esta noticia, y bueno, gracias y muy feliz. Un abrazo. Chau. Chao.